Pues muy buenas, aquí estamos, otro programa más, empezamos otro programa de Voces en Conexión, estamos en radiodiversidad.com y bueno, he querido traer para este programa pues un tema que creo que interesa mucho y que va a interesar también mucho a todos los oyentes que tenemos porque quizás sea un poco desconocido. Vamos a hablar de los centros de empleo para personas con discapacidad y para ello tengo aquí a dos invitados que son dos invitados de lujo. Uno va a hacer conmigo un poco de copresentador, que es don Cristóbal Valderas. Buenas tardes. Muy buenas, encantado. Y tenemos también al director general de Íntegra, don Luis Cruz. Muy buenas tardes, don Luis. Buenas, Cristóbal, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues yo creo que vamos a desgranar un poco a todo lo que se refiere a los centros de empleo. Y ya digo que mejores personas que vosotros, que lleváis tantos años trabajando para estas personas y sobre todo en este tipo de centros. Yo creo que tenemos que empezar, para que la gente lo ponga un poco en contexto, tenemos que empezar a que nos cuentes, Luis, cómo nacen estos centros de empleo y en qué momento despegan en España, porque luego hablaremos también, quiero que nos cuentes cómo está también en el resto de Europa, todo el tema de los centros de empleo, pero primero, para poner en contexto un poco esta hora que vamos a tener de conversación, cuéntanos. Bueno, pues los centros especiales de empleo son un tipo de empresas cuya principal función es insertar personas con discapacidad. Esa es su principal función. Son empresas reguladas que nacen en el año 82 a raíz de la antigua ley de la discapacidad, la famosa o la conocida como la ley LISMI. Y aunque es verdad que después hay regulaciones posteriores, como en el año 85, pero nosotros siempre decimos que fue en el 82 cuando realmente el pistoletazo de salida a este tipo de centros, ¿no? Son centros, como decimos, que su principal labor es insertar personas con discapacidad, son reguladas y tienen que cumplir una serie de características muy particulares y entre ellas a mí siempre me gusta destacar dos, ¿no? Una de ellas es que al menos el 70% de las personas que lo conforman tienen que tener discapacidad, al menos el 70%. Y el segundo punto, igualmente muy relevante, es que tiene que tener lo que se denominan unidades de apoyo, que son unos equipos multidisciplinares, formado por psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, que se encargan de insertar a las personas con discapacidad, ayudarlas y apoyarlas para que la integración, mientras que están trabajando, pues sea lo más óptima posible, ¿no? Entonces los acompañan desde que se insertan en el Centro Especial de Empleo, los acompañan durante toda la vida laboral mientras que están en el Centro Especial de Empleo, ¿no? Y lo que hace es que les facilitan, no solo desde el punto de vista laboral, sino también desde el punto de vista social, hacen que esa integración sea lo más adecuada posible, ¿no? Para que realmente el trabajo se preste con las mayores garantías. Cristóbal, tú que has visto nacer estos centros de empleo, cuéntanos, ¿has visto mucha diferencia desde que empezó un poco los centros de empleo hasta cómo están hoy configurados? ¿Qué opinión tienes? Realmente el Centro Especial de Empleo es un tipo de empresa, como dice Luis, muy significativa, muy característica, que tiene que tener las características, bajo la redundancia, de un 70% de personas discapacitadas, las unidades de apoyo. El centro de Luis yo creo que tiene más de un 90% de personas con discapacidad, es decir, que hay una realmente voluntad de integrar. Y esto nace porque la LISMI famosa decía que las empresas de más de 50 empleados tenían que tener un 2% de personas discapacitadas. Y luego nace de que España hacemos muchas cosas bien y una es esta, ¿no? Esta ley lo que consigue es que integremos personas discapacitadas en las empresas, ¿no? Hay otros países que lo que hacen es aportar dinero para que los discapacitados estén en casa, y esta ley, a través de la LISMI y de los centros especiales de empleo, lo que hace es favorecer a las empresas para que integren personas con discapacidad que al mismo tiempo le provocan un trabajo y le provocan una integración y una inserción laboral, porque el trabajo dignifica, el trabajo socializa y se cumplen todos los objetivos. En el caso nuestro, digamos, que trabajamos con la Administración Pública admite de buen grado que personas, en este caso, ahora nos contará Luis cuántos tenemos en este momento, hagan o ejecuten los servicios que tenemos contratados con la Administración Pública, ¿no? Con lo cual, esto nació desde la nada, ¿no? Porque nosotros empezamos cumpliendo el 2% que decía
el ISMI, ahora yo creo que estamos rozando el 13% de personas con discapacitados, teniendo en cuenta que somos 88.000, pues no hay nada más que sacar la cuenta y salen unos cuantos, ¿no? Y luego yo creo que es fundamental, y por eso está aquí Luis, que aparte de presentarlo, que es el director general del Centro Especial de Empleo, la dirección, él, todo su equipo, tienen que ser personas especiales. No vale cualquiera para gestionar una empresa de miles de personas discapacitadas que trabajan para la administración pública. Tienen que tener una componente social, tienen que tener una componente de buenas personas, tienen que tener una componente de flexibilidad, porque las personas con discapacidad dan problemas en la inserción laboral. Necesitan a lo mejor otros apoyos, ¿no? Extras. De hecho, hay algunas unidades de apoyo que son obligatorias por ley, no todas las empresas llegan a cumplirlas, pero necesitan un apoyo y de hecho la administración pública subvenciona de alguna manera, obliga y subvenciona que estas unidades de apoyo sean efectivas y apoyen a los miles de trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, pues es un éxito de este país y es un éxito del Centro Especial de Empleo Integra, que aquí tenemos a su representante, pues, don Luis Cruz. Oye, ¿cuántas personas en España creéis que están llegando a estos centros de empleo? Bueno, ahora mismo, por poner un poquito en contexto, en España hay del entorno de 2.400 centros especiales de empleo, más o menos. Y aproximadamente hay como unas 115.000 personas trabajando en los centros especiales de empleo. Más de 100.000 de esas personas son con discapacidad. Es verdad que además en los últimos años tiene mucha relevancia lo que son los centros especiales de empleo y lo que es la contratación de este colectivo para insertarlo en el mercado laboral, porque a día de hoy y en los últimos años además se ha ido confirmando 3 de cada 4 contrataciones de personas con discapacidad se insertan en el mercado laboral gracias a un centro especial de empleo, ¿no? Casi el 75%, 3 de cada 4, ¿no? Con lo cual, a día de hoy, es la herramienta más eficaz de contratación de este tipo de colectivos para insertarlos laboralmente, ¿no? Y es importante porque al final las personas con discapacidad, por desgracia en España, ha mejorado mucho, pero siguen teniendo unos índices de desempleo importantes, ¿no? Tenemos 8-10 puntos de desempleo las personas con discapacidad por encima de lo que es el mercado ordinario, y realmente hay que poner herramientas para que intentar disminuir esa brecha, ¿no? Los centros especiales de empleo a día de hoy son las herramientas más eficaces. Sí. En el caso de Integra, a 31 de agosto de 2025 la plantilla era de 6.027 profesionales y el 90,8% tienen discapacidad. De este 90,8%, Luis, el dato que tenemos aquí es que el 37% son colectivos prioritarios, es decir, personas con mayor dificultad de inclusión laboral. Cuéntanos. Las personas con gran discapacidad, que bueno, son personas que o bien tienen más de un 33% de discapacidad psíquica o más de un 66% de discapacidad física o sensorial, pues obviamente a mayor discapacidad, más complejidad de inserción, ¿no? Nosotros, bueno, nos jactamos de que llegar casi al 40% de inserción de este tipo de colectivos pues no es fácil, y nosotros tenemos una apuesta por realmente insertar a cualquier persona con discapacidad, siempre y cuando, bueno, pues el trabajo, efectivamente, siempre y cuando puedan, ¿no? Así que, bueno, pues son un colectivo de mayor dificultad a la hora de insertar, que requieren mucho más apoyo, que requieren mucho más ajuste, y para ahí juega un papel fundamental lo que hablamos antes de las unidades de apoyo, ¿no? El darle ese cariño a esos trabajadores para que al final se puedan desarrollar plenamente, y para que al final, cuando tú llegues a un centro de trabajo y el trabajador pues esté desarrollándose su labor, pues que realmente no tenga ninguna dificultad, ¿no? Oye, cuéntanos cómo llega una persona que tiene discapacidad, que quiere empezar a trabajar, ¿cómo llega a los centros de empleo? Bueno, primero yo creo que esto es un proceso, ¿no? Porque al final nosotros decimos que la persona que va a trabajar tiene que ser empleable, ¿no? Tiene que tener un proceso en el que muchas veces tiene que llegar a ese grado en el que ellos se encuentren ya en una situación óptima para poder optar a un puesto de trabajo. En eso nos ayudan mucho las distintas asociaciones con las que colaboramos, porque hacen un trabajo encomiable
de intentar ayudar a esas personas en ese proceso, desde que muchas son discapacidades que son sobrevenidas y que realmente requieren pues un tiempo hasta que realmente pueden insertarse, ¿no?, laboralmente. Y bueno, pues en este proceso, como digo, las entidades juegan un papel pues muy importante, ¿no? Claro que las empresas no pueden encargarse de buscar a los perfiles, de ponerlos en liza, de hacerles una entrevista, de formarlos, ¿no? O sea, la labor que hacen estas, según nos cuentan, casi 300 entidades sociales con las que colaboramos, hacen una labor ímproba y no pagada, ¿no? Sino que ellos, su satisfacción es que las personas que ellos nos presentan sean aceptadas en la empresa y que inicien su vida laboral, ¿no? Pues es así. Nosotros efectivamente colaboramos con más de 300 entidades, hace una labor, la verdad, ímproba. Las familias también colaboran mucho en ese proceso y nosotros siempre decimos que hay un puesto de trabajo esperando por una persona con discapacidad, pero que necesitamos que ese puesto realmente se ajuste a la persona, ¿no? Y que lo que buscamos es que esa unión sea lo más sólida posible para que ese trabajo sea lo más estable posible y al final esa persona pues se inserte laboralmente y empiece el principio de ese nuevo camino, ¿no? Oye, y dentro de las empresas, esto es curiosidad mía, dentro de las empresas también sois vosotros los que os ocupáis de adecuarle el puesto, por ejemplo, un ciego. O es ciego y bueno, pues necesita que tenga todo para que él lo pueda leer por braille, tal. ¿Os encargáis también vosotros de que esa empresa tenga todo lo donde vaya a trabajar? Correcto, sí. Os encargáis de todo. O sea, que sí. No es solamente de darle el trabajo, sino que también tenéis una labor... Nosotros la llamamos ajustes. Y efectivamente, al final, dependiendo de la discapacidad que tenga la persona, le buscamos un trabajo con el que sea compatible y obviamente facilitamos para que intentar encajar que esas capacidades que tiene la persona, porque no nos gusta hablar de discapacidades, sino de capacidades, esas capacidades que tiene la persona se ajusten con los requisitos del puesto, ¿no? Y pueden ser cosas tan sencillas como realmente entender cuál es el problema que tiene la persona y cambiarle una serie de horarios para que se ajuste a esos dificultades o circunstancias que tiene esa persona, como efectivamente otro tipo de herramientas mucho más potentes a nivel de informático o a nivel de equipos, para que realmente no tenga ningún tipo de limitación, ¿no? Y vosotros os encargáis también de dar, pues bueno, pequeñas charlas o algo a la empresa para decir, bueno, a esta persona hay que tratarla así o de la otra forma, o tenemos que tener cuidado con esto o con lo otro, un poco por lo menos al equipo que va a estar con él o eso ya es la propia empresa la que se... Bueno, nosotros hacemos muchas jornadas de sensibilización. Eso. Muchas jornadas de sensibilización. Y ponemos en valor lo bonito que hacemos las empresas, no solo los centros especiales de empleo, sino también la administración pública y las propias empresas privadas cuando insertan personas a través de un centro especial de empleo, porque la gran mayoría son personas con discapacidad. Entonces sí es verdad que hacemos una labor con ellos de concienciación. También formación, ¿no? Hacéis una cantidad importante de formación, ¿no? Sí. Claro. Internamente también. Internamente. Sí. Internamente también, efectivamente, porque bueno, al final esas personas que van a un determinado puesto de trabajo dependen también a su vez de otra serie de supervisores, de coordinadores y internamente también intentamos que esas personas al final darle una formación para que sepan atender lo mejor posible a esas personas, ¿no? Claro, es que después de todo el proceso que nos está diciendo Luis, entiendo, llegan a una empresa como la tuya y hay una cultura de empresa, ¿no?, que tienes que transmitir a todos los trabajadores, provengan de discapacidad o normal, ¿no? Entonces la cultura de empresa es algo que se cocina diariamente, ¿no?, que se va transmitiendo de compañeros y de generación en generación y de formación y sensibilización, ¿no? Es importante que entiendan que están en una empresa con una determinada cultura, ¿no?, que no todas las empresas somos iguales ni mucho menos, ¿no? Sí. Debemos ser un poco más flexibles, Claro. tener una serie de características o particularidades de las cuales nos sentimos muy orgullosos y apoyamos mucho a los trabajadores. Al final, muchas veces cuando algo pasa, tiene un porqué y hay que llegar al porqué, ¿no? Y para intentar corregirlo. Claro. O sea, que no solamente integra, no solamente dais trabajo, sino que aparte también cuidáis a la persona para que, bueno, organice su trabajo y haga su trabajo pues lo mejor posible, ¿no? Efectivamente. Que eso también es muy importante. Yo creo que eso también queda como... Sí, como todas las empresas, la claro. cultura de empresa, ¿no? Al final, el hecho de trabajar en una empresa te va creando una manera de ser y de actuar en tu trabajo y tal y cual, que marca la diferencia cuando pasa el tiempo en empresa, ¿no? Pues
El Real Madrid y el Atlético de Madrid son del mismo sector, ¿no? Juegan a fútbol, uno viste de blanco, otro viste de rojo y blanco, y las aficiones son distintas, ¿no? No sé de qué equipo es Luis, no vamos a preguntar, ni tú tampoco. Pero son distintas. Yo creo que podemos oír algún audio, testimonios, algún audio, ¿no? pero Sí. antes de eso me gustaría a mí poner de manifiesto que la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad ayuda a crear una sociedad más justa, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? En la que todos tengamos las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, un centro especial de empleo y radiodiversidad Es justo. encaja perfectamente en esta política y en hacer una sociedad más justa, ¿no? Cuando Tony quiera, seguro que nos pone algún audio muy interesante. Sí, vamos a escuchar un primer audio y luego nos comentáis lo que vamos a escuchar. Yo empecé a trabajar como auxiliar de enfermería con 18 años y la verdad es que era vocación, lo sentí desde que tenía uso de razón, tenía muy claro lo que tenía ganas de ser el día de mañana, hasta que hace unos 8 años pues tuve un accidente con la mala suerte que me corté todos los tendones de la mano y perdí mi trabajo. Bueno, yo tuve que empezar de nuevo con la mano izquierda a hacer todo lo que desarrollaba durante toda esta vida con mi mano derecha, como simplemente el aprender a escribir. La mano era caquésica, vaya. Ahora, gracias a Dios, con mucha rehabilitación, algo de musculatura y demás, y algo de elasticidad, he ido recuperando. Estuve 4 años sin poder trabajar. Psicológicamente te afecta bastante, porque no te ubicas, ¿no? Te sientes un poco inútil y a ver ahora dónde vas a meterte sin tener conocimiento, por así decirlo, de meterte en otro ámbito. Trabajo no salía porque en todo sitio es cierto de que te piden una titulación y los que he ido entregando como administrativo y demás no tuve suerte. Me hablaron de CLESE Integra y gracias a Dios pues la directora Rocío en ese entonces me vio y ya me ofreció el poder trabajar. Yo siempre he intentado de que mi incapacidad no me limitase por el mero hecho de que tienes que aprender, ¿no? a convivir con ello y hacer las cosas de lo más natural posible dentro de mis limitaciones. La vida sigue y la verdad que estoy bastante agradecida porque me ha vuelto a dar la vida en ese sentido. Me siento llena, me siento plena, me siento útil, ubicada. Tengo unos compañeros que son maravillosos y me emociono porque es lo que yo esperaba. En esos 4 años lo veía todo muy negro y gracias a esta empresa pues es verdad que vuelves a decir, mira, vamos a empezar de nuevo con la oportunidad que ellos nos ofrecen y la verdad que lo han conseguido. Qué satisfacción, ¿no, Luis? El encontrar testimonios como estos, ¿no? Donde ves que una persona que está totalmente hundida, de repente, pues por avatares de la vida, tiene unas circunstancias especiales que de repente tiene que empezar desde cero y encontrar en ese momento de desesperación, encontrar empresas como la vuestra, ¿no? Y darle todo el apoyo ese y oírla ahora así tan positiva y dando las gracias y agradeciendo, ¿no? Tiene que ser un orgullo personal. Pues sí. Es un testimonio duro, pero bonito. Sí. Pero bonito. Hemos hablado antes del proceso, ¿no? Hablaba de 4 años al final hasta que ella pues consigue volver a iniciar, volver a empezar un camino, ¿no? Y dice frases, la verdad, que son muy potentes, ¿no? Me siento llena, me siento plena, ¿no? Me siento útil. Al trabajo, lo veníamos diciendo antes, ¿no? El trabajo dignifica, es importante al final que la gente trabaje, que se considere parte de un equipo, que tenga unas obligaciones todos los días y que al final se sienta plena, desarrollada, ¿no? Y la verdad es que pues teniendo empresas como Centros Especiales de Empleo, pues la verdad es que sirven de trampolín para dar esa segunda oportunidad, ¿no? Y yo creo que este tipo de empresas son muy necesarias, ¿no? Fíjate, una cosa clave yo creo en este tema, ella habla de nombre, habla de Rocío, habla de compañeros maravillosos. Estamos hablando de personas, esto es personas. Habrá muchas leyes, muchas LISMI, muchos porcentajes,
pero son personas. Te quedas con la persona. Entonces ella recuerda y le da las gracias a las personas que la han atendido, que la han introducido. Y luego hay una frase que dice, bueno, me siento plena, me siento llena. Los compañeros son maravillosos. Esto, Luis, una cosa que me llama la atención es lo que se llama el orgullo de pertenencia, ¿no? Ya no es que esa persona se integre y sea feliz, sino que los compañeros de esa persona sienten orgullo por pertenecer a este proyecto y a esta integración, ¿no? Los valores, ¿no?, que hablamos, como al final las empresas hacen las personas. Sí, porque fíjate que es verdad que el trabajo dignifica, lógicamente, ¿no? Pero también te tienes que encontrar en la otra parte, te tienes que encontrar precisamente pues ese vínculo, y tienes que encontrar esa gente que humanamente está haciendo algo por ti, porque podemos tener trabajos, todo tipo de trabajos que a veces no nos dignifican. Quiero decir que para sentirte que el trabajo te dignifica es como que te tienes que sentir que la empresa también es parte de ese momento tuyo, ¿no? Y yo creo que ahí los centros de empleo íntegra pues lo hace Claro. vamos, de 10, ¿no? Ella ha dicho compañeros que son maravillosos, o sea, lo ha definido perfectamente, Fíjate. ¿no? O sea, quiero decir, a ver en qué empresas, en qué colectivos tú estás aquí interaccionando con compañeros donde tú dices que son maravillosos, ¿no? Bueno, pegas ponemos que son unos fenómenos para poner pegas, pero decir en un concepto como este una cosa tan clara como compañeros maravillosos, yo creo que es la clave, ¿no? Porque eso genera una cultura de empresa. Eso es. Que nos hace crecer y nos hace animarnos a todos, ¿no, Luis? Para que sigamos Nos refuerza. Nos refuerza como empresa, sí. Y nos refuerza con la administración pública, nos refuerza con los sindicatos, nos refuerza con los accionistas, nos refuerza nuestra acción social. Al final retroalimenta la parte financiera, ¿no? Que es algo que forma parte de nuestra estrategia y que no es normal. No solo no es normal, sino que en el mundo actual no es algo que sea habitual, ¿no? Sí, además yo creo que una persona hable así de la empresa y que está en un momento pues que ha tocado fondo y que de repente hable así de una empresa, pues la verdad que también es muy importante para la empresa, ¿no? Porque es que las cosas se están haciendo bien y que habrá muchas cosas por hacer y que seguro que tenéis 1000 ideas y algunas se podrán llevar a cabo, a lo mejor otras no, porque supongo que como todo, pues también dependéis de las administraciones, dependéis, bueno, pues de toda la parte. Por una parte tenéis la parte social, y ahí sí que quiero que me diferencies un poco, porque estáis por una parte la parte social y por otra parte la parte empresarial. Dime cómo se conjuga todo esto en un centro especial de empleo, que por una parte socialmente estáis haciendo una labor extraordinaria, pero por otra parte no podéis olvidar de toda la parte empresarial, ¿no? Bueno, al final yo creo que va en la propia tipología de la empresa, ¿no? Los valores que tenemos. Al final tenemos que ser una empresa sostenible. Al final, económicamente, la empresa tiene que ser viable. Tiene que ser un proyecto que no sea de hoy para mañana, sino de hoy para muchos mañana. Tiene que ser una empresa estable y sostenible económicamente en el tiempo, ¿no? Pero eso no quita para que al final hagamos las cosas con cariño y que primemos pues realmente el poder cumplir con una serie de valores que nos asignamos como empresa, ¿no? Tenemos esa serie de valores y eso va por delante muchas veces de la cuenta de resultados, ¿no? De esa parte tiene que ser sostenible, pero lo más importante es atender bien al trabajador, que el trabajador se siente a gusto en la empresa, y lo otro vendrá. Porque yo creo que es una consecuencia. Cuando uno hace las cosas bien, al final es una consecuencia el que al final pues, las empresas sean rentables, los clientes te quieran renovar, encuentres más trabajo, entras en ese círculo virtuoso, ¿no? Pero lo importante es querer hacer las cosas bien, que la gente se sienta identificada, que al final la gente cumpla y preste un servicio muy por encima de lo que en principio se le esperaba, y eso al final es una bola que cada vez se va haciendo más grande y es lo que hace que tengamos los resultados que tenemos a día de hoy, ¿no? Y Luis, una pregunta que me duda. ¿La administración pública os trata mejor porque hacéis el servicio con personas con discapacidad? Y más, ¿las leyes os favorecen o son más relajantes con vosotros porque tenéis el 90% de personas con discapacidad o no? No. Cuando al final hay determinada legislación que sí nos ayuda, hay una legislación específica de los centros especiales de empleo que nos ayuda. Nosotros al final necesitamos una financiación especial, como son las subvenciones y como son las bonificaciones, que eso lo que repercute es que va al centro, somos capaces de tener más personal del que tendría una empresa ordinaria, reinvertimos
esas ayudas para que al final el Centro Especial de Empleo pues tenga mucha más estructura para poder hacer las cosas mucho mejor y atender mucho mejor. Conseguimos ser más competitivos, económicos en los precios para poder realmente ir al mercado y con el tipo de empresa que somos realmente ser competitivos y que se nos puedan adjudicar contratos. Pero después realmente cuando te enfrentas a un cliente, a una administración, al final tienes que cumplir y en ese sentido da igual que sea una empresa ordinaria, que sea un centro especial de empleo, da igual que tenga una tipología de trabajadores que tenga otro, ¿no? El nivel de exigencia es el mismo y no hay ese doble rasero por parte de la administración. Claro, pues nada, vais a ir al cielo directamente sin anestesia, ya te digo yo, ¿no? Tenemos otro testimonio. Vamos a escuchar el segundo audio. Una misión en Turquía, pues salí volando en mitad de una tormenta, salí volando y me lesioné. Para mí decir un día para otro que no voy a poder utilizar mi cuerpo, cargar, hacer esfuerzo físico, para mí fue un shock. Yo tengo la enfermedad de Perthes, que mientras que la pierna mala me crece 1 centímetro, la buena crece lo normal. Yo tuve que empezar de nuevo con la mano izquierda a hacer todo lo que desarrollaba durante toda esta vida con mi mano derecha. Me siento llena, me siento plena, me siento útil, ubicada. Tengo unos compañeros que son maravillosos. Cada mañana voy al trabajo, yo voy riendo, que todos me llaman, que todos me dicen lo mismo. Dicen, hay que ver qué contenta que vienes. He encontrado una vocación y la verdad es que me siento muy orgulloso. Yo lo que quiero es trabajar, sacar mi vida para adelante, mi mujer, mis niños. Yo a la gente le diría que luche, que no se canse, que no se crea cuando le digan que no puede hacer esto o aquello. Por muy mala que sea la discapacidad, siempre hay algo que puedes hacer, siempre. Mi idea es seguir subiendo para arriba, yo no me quedo estancado aquí, yo voy a demostrar que yo valgo más y que puedo sacar el máximo de mí. No sé dónde están mis límites, de verdad. Limitaciones las que tú te crees. Yo trabajo como uno normal, doy las mismas horas y hago el mismo trabajo. Pero ahora me miro y digo, madre mía, eso es que vale mucho. Son pocas las empresas que están en este sentido y es de agradecer. Están dándole vida a gente que le hacía falta. Fíjate, Luis, que estaba pensando, escuchando este segundo audio, que a pesar de que son personas que tienen discapacidad, qué ánimo, qué ganas de trabajar, qué ganas de volver a empezar desde cero, que a pesar de la dificultad que tienen y sobre todo la dificultad que podéis encontrar vosotros en ellos, que lo saquéis adelante y que terminen así, ¿no? Pues sí, la verdad que son mensajes con mucha fuerza. La verdad que y te sientes orgulloso, ¿no? Cuando al final llegan este tipo de personas y te transmiten que están felices, ¿no? Que gracias a un centro especial de empleo, en este caso de manera particular en Integra, pues se han podido reenganchar al mundo laboral y que se sienten plenos, ¿no? La vuelta a salir otra vez, me siento lleno, me siento... Porque realmente es como se sienten este tipo de personas una vez que se insertan, ¿no? En el mercado de trabajo, con lo cual es muy bonito. La verdad que son testimonios muy... Sí, si te das cuenta, el denominador común es que quieren trabajar, como todo el mundo. Pues efectivamente, eso digo que quieren trabajar y quieren normalizar y quieren hacer un servicio y que reciban un salario como cualquiera, ¿no? Es una cosa tan sencilla como esa y desde luego desde este tipo de empresa pues lo que hacen es facilitarles esa labor. No hay países que ahora comentaremos probablemente más adelante de nuestro entorno en los que también trabajamos en el que esto no es así, con lo cual podemos estar orgullosos de esto. Una pregunta también un poquito política, Luis. Se producen una serie de diferencias de agravios comparativos en determinados convenios, en determinadas situaciones entre este tipo de trabajadores que pese a ser, o además de ser discapacitados, encima sus convenios colectivos tienen una remuneración menor, incluso en el mismo puesto, ¿no? Y ahí entra un poco también los centros especiales de empleo de interés social, que me gustaría que comentaras, porque es un tema muy interesante en el presente y de cara al futuro más todavía, ¿no? Bueno, es un tema muy controvertido. Es un tema que surge en el año 2017 a raíz de la Ley de Contratos del Sector Público, en el que sale por primera vez el término Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social.
Son centros especiales de empleo de iniciativa social aquellos que cumplen unas determinadas características, entre ellos que son una asociación tienen que estar formada por más del 51% por una asociación, una empresa sin ánimo de lucro, y que se supone que revierte el 100% de sus beneficios, ¿no?, a otro centro especial de empleo en el propio centro especial de empleo. La realidad es que antes del año 17, todos los centros especiales de empleo, da igual el tipo de accionariado que tuviese, su único objetivo era insertar personas con discapacidad. Era su único objetivo y realmente era el objetivo que todos perseguíamos. El sector estaba en armonía, pero a raíz de aquella diferenciación en el año 17, pues han ido surgiendo una serie de cuestiones que han ido dificultando, ¿no? Los dos centros especiales de empleo, los dos tipos son empresas. Los dos, su principal misión es insertar personas con discapacidad, pero por desgracia pues ha habido una diferenciación, ¿no? Y esa diferenciación nos lleva a que, por desgracia, determinados tipos de contratos, en la ley de contratos del sector público, pues estén reservados a un tipo de empresa, que son las de iniciativa social, y el resto de centros especiales de empleo no se pueden presentar. Cuestión que es negativa, porque al final, si lo que queremos es que haya muchas empresas que inserten personas con discapacidad, cuantas más barreras le pongamos y más limitaciones pongamos, peor, ¿no? Hay otra segunda cuestión que es el convenio laboral. No tiene mucho sentido que dos personas por desarrollar el mismo trabajo cobren distintos, ¿no? Pongamos un ejemplo de una limpiadora, que una limpiadora, dependiendo del tipo de empresa que esté, cobre más o cobre menos, ¿no? Y cuando además las denominadas iniciativa social, que se supone que tienen que revertir más dinero en el trabajador, pues al final sean las que paguen menos, ¿no? Es un sinsentido, pero la realidad es que ahí está. Nosotros es verdad que defendemos, tanto a nivel de Integra como también a nivel de la patronal, que realmente no haya esa discriminación, sino que realmente por un mismo trabajo, da igual el apellido que tenga la empresa, el trabajador cobre lo mismo, ¿no? Y que cobre lo mismo también que en una empresa ordinaria, ¿no? Que al final una limpiadora, independientemente del sitio donde esté y de la empresa en donde esté, que al final cobre lo mismo, ¿no? Y es verdad que a lo largo de todos estos años han empezado a surgir una serie de dificultades que está poniendo en riesgo, pues, un 70% de los centros especiales de empleo que hay a día de hoy en España, ¿no? Porque casi el 70% de los centros especiales de empleo, de los 2.400 centros que hay en España, casi un 70% son o no son de iniciativa social, ¿no? Solamente se están creando leyes que están beneficiando un 30%, ¿no? Entonces, ya de por sí, que insertar personas con discapacidad es muy complicado, pues si realmente le ponemos barreras y encima estamos echando a la mayoría de las empresas cuyo intentan realmente insertar personas con discapacidad, pues realmente más dificultades estamos causando, ¿no? Nosotros no lo entendemos, está saliendo una legislación que ahora mismo estamos en el Congreso de los Diputados, como es el proyecto de ley de economía social, donde los centros especiales de empleo que no son de iniciativa social se les expulsa de la economía social. Entonces, bueno, están saliendo una serie ahí de cuestiones que todo viene desde el año 17, que lo que están haciendo es reducir el mercado, reducir el número de centros especiales de empleo, y entendemos que eso lo que es perjudicial para las personas con discapacidad, que es de lo que se trata, y para el fin para los que estamos constituidos los centros especiales de empleo, ¿no? Para ayudar a insertar laboralmente a personas con discapacidad. Claro, pero vosotros no tenéis ningún inconveniente en que se presenten a los concursos todos los centros especiales de empleo de iniciativa social, ¿no? Que competimos por competir con quien sea, ¿no? No, de hecho, se está dando la paradoja que en relación a la reserva de contratos, recientemente hicimos un estudio de 3 años, de los últimos 3 años de la reserva de contratos, y lo publicamos el año pasado, lo hicimos a través de CONACET, que es la patronal de centros especiales de empleo, y en el estudio lo que figura es que más del 50% de las ofertas de las licitaciones que salían en España reservadas, solamente se presentaba un único licitador. Casualmente ese licitador no bajaba los precios, con lo cual al final pues realmente no estaba consiguiendo lo que se supone que tiene que conseguir, que es que al final se presenten muchas empresas, que sea lo más competitivo, que sea lo mejor posible para la administración, a un mejor precio, a una mayor calidad, y también estaba consiguiendo otro efecto perverso, que es que con un porcentaje muy alto se quedaban los concursos desiertos. O sea, no se presentaba nadie. No solo se presentaba uno, que no es bueno para la competencia ni es bueno para la administración, sino que además solamente en algunos de ellos pues, resulta que es que no se presentaba nadie, ¿no? Se quedaba el concurso desierto, ¿no? Y hablamos de cifras de en torno al 15-20%, ¿no? Que son cifras muy relevantes, ¿no? O sea, no le dan la posibilidad a un centro especial de empleo para que se presente, y encima
pues se queda desierto. Es absurdo. Lo que está claro, parece que las administraciones públicas prefieren empresas especializadas que ONG para que gestionen sus servicios, ¿no? Eso es un tema que está ahí, ¿no? Que no vilipendies, no perjudiques lo que las administraciones públicas prefieren. Deja que se presenten y que haya concurrencia, ¿no? De todas formas, Luis, una pregunta que a mí me llama la atención desde hace tiempo, que también tiene que ver con las leyes, ¿no? Las leyes parece que son el maná, pero hay leyes buenas, leyes malas y leyes perversas, ¿no? La doble tabla salarial conlleva que unos trabajadores pueden llegar a cobrar hasta un 25% menos si trabajan en un centro especial de empleo de iniciativa social, creando trabajadores de primera y segunda. O sea que, como un puesto de trabajo, que es el mismo, dependiendo de qué empresa o qué tipo de empresa o qué tipo de iniciativa, puede cobrar un 25% menos. Y luego más, yo hasta donde recuerdo, nosotros hemos ido a jueces demandando que se igualara y hemos perdido los juicios. Sí. Esos son, como dice en mi pueblo, parajodas de la vida, ¿no? Pues sí, tanta parajoda como que los propios sindicatos han firmado una tabla en el que, bueno, pues unos trabajadores cobran menos y otros trabajadores cobran más. Los sindicatos firman la discriminación salarial encima a las personas que son discapacitadas para que ganen menos, efectivamente, ¿no? Efectivamente, pues sí, es un sinsentido. Y es un sinsentido, bueno, ratificado por los juzgados y por desgracia pues ahí está, ¿no? Pero ¿ya habéis analizado esto? ¿Por qué puede ser? ¿Cómo pueden querer perjudicar precisamente a los colectivos más vulnerables y a las personas que menos capacidades, o bueno, no capacidades tienen las suyas, pero que a lo mejor menos oportunidades pueden tener? ¿Habéis tema analizado? De convenios. Los sindicatos negocian convenios con determinadas patronales y se produce esta disfunción, ¿no? Ya. Hay un convenio para una serie de centros especiales que se negocian con unos sindicatos y otros convenios para las empresas que no son de iniciativa social, que tienen otro. Y cuando llegas tú al puesto de trabajo, pues se produce la diferencia, ¿no? Entonces, evidentemente, se entiende por qué se llega a eso y lo que no se entiende por qué no lo arregla una ley, ¿no? Efectivamente. Claro. No hay voluntad. Por desgracia de arreglarlo, sí, porque nosotros lo hemos analizado, me dice, oye, bien analizado, lo hemos analizado y nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Esa es la realidad. Claro, y yo creo que la sociedad le pregunta, haces un referéndum, ¿no? Ahora sí. Y le pregunta, ¿usted quiere que una señora que hace su trabajo gane lo mismo seguro. que una señora que es discapacitada? Y diría, pues, por supuesto, ¿cómo? Por supuesto. Pero, sí, paradojas de la vida pero que... aquí estamos, y esto desde hace años, de siempre, vamos, esto no es fácil, ¿no? Oye, y si una empresa quiere colaborar con vosotros, o cómo la empresa llega al centro de empleo, vosotros llegáis a la empresa, ¿cómo es esa colaboración? Porque todas las empresas tienen obligación de tener a ciertas personas con discapacidad. Sí. Entonces, esa empresa se pone en contacto con los centros de empleo, ¿sois vosotros que os ponéis en contacto con ellos? ¿Cómo es esto? Bueno, todas las empresas, por ley, todas las empresas mayores de 50 trabajadores tienen la obligación de tener al menos el 2% de personas con discapacidad, ¿no? Eso ya venía así recogido hace muchos años. Y se da la particularidad de que si la empresa no puede llegar a ese 2% de personas con discapacidad insertándola directamente, puede pedir una cuestión de excepcionalidad y trabajar pues, con un centro especial de empleo para compensar el que no llega a ese 2%, ¿no? Se da por la doble vía, se da por la vía de que empresas llegan y te llaman y dicen, oye, tengo una necesidad, que tengo que cumplir una ley y no la cumplo. Y se da también los casos de que somos nosotros los que buscamos y decimos, oye, quiere usted, necesita usted un servicio, yo soy capaz de dárselo y además ese servicio pues sirve pues, para cumplir esta ley, ¿no? Es una pena, pero no hay estudios sólidos respecto al porcentaje de cumplimiento. Sí hay algunos estudios parciales y hechos ya algunos hace algunos años y realmente el porcentaje de cumplimiento por parte de las empresas es relativamente bajo, ¿sí? De ese 2%. Sí. Es el sentir que tenemos como sector y los estudios, ya digo, son estudios un tanto antiguos y son muy parciales porque al final, bueno, cogen una muestra representativa y se ven esa muestra representativa, que es lo que pasa, pues bueno, lo que se traduce es que hay falta mucho porcentaje todavía de cumplimiento de ese 2%, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, desde aquí aprovecho, ya que me has lanzado el guante, para reivindicar, pues bueno, que debería haber más atención por parte de la Administración y más rigor para que todas las empresas realmente pues cumplan con ese porcentaje de ese 2%, ¿no? que es una obligación para todas las empresas. Claro. Ahí hay dos sectores, uno que es el público y otro el privado, ¿no?
el público cuesta mucho que te dejen hacer los servicios con personal con discapacidad, y el privado no es que ponga dificultades, es que no quiere. Punto uno. Entonces, con lo cual ya pues nos centramos en el público, ¿no? Esto tiene una base histórica, en mi opinión, que es que ¿por qué unos ganan más, unos ganan menos? ¿Por qué unos quieren más o quieren menos? Bueno, porque hay problemas que son específicos, ¿no? Una persona discapacitada requiere un esfuerzo mayor por parte de quien sea para gestionarla. Por ejemplo, tienen mayor asentismo, evidentemente, muchos puntos más de asentismo, lógicamente. Si tú tienes un problema de columna, si tú tienes un problema de vista, si eres ciego y el autobús no lo coge, en fin, con lo cual teóricamente son más caros, ¿no? Lo que pasa es que es un poquito, desde mi punto de vista, cínico decir esas personas que tienen más dificultades, hago una ley para incorporarlos al trabajo y luego cuando llegan al trabajo les pago menos o los trato peor porque tienen discapacidad. Es usted, o lo hace completo o no lo hace, pero ya que lo hace, hágalo completo, porque no me diga que luego tiene más asentismo, ¿no? Bueno, pues esas cosas son las que bregáis vosotros, ¿no, Luis? Y esas cosas son las que, con los equipos humanos y personas, y cumpliendo las leyes, porque yo me imagino que la competencia no cumplirá al mismo grado las unidades de apoyo y los psicólogos y las psiquiatras que vosotros, son los que te hacen crecer y los que te hacen que te valoren más en la administración pública, ¿no? Pues así. Pero eso, fíjate, que comentabas que es un 2% de las empresas que no cumplen esos ratios. ¿Y realmente crees que no lo cumplen precisamente por lo que comentaba Cristóbal, que es porque piensan que hay más asentismo, porque no quieren problemas, porque prefieren que paguen lo que paguen a lo mejor a una persona que no tiene discapacidad, pero que a lo mejor va a faltar incluso, pues si no tanto, a lo mejor igual, pues se va a poner malo igual y va a tener una serie de cosas? ¿Por qué es? ¿Por qué no cumplen esas leyes? A ver, hay un problema de concienciación, yo creo, y de sensibilización. Y es verdad que la discapacidad siempre uno la asocia a personas que pues trabajan peor, rinden peor, van a ser más asentistas y a partir de ahí pues te forma una opinión que no es la acertada y a partir de ahí pues pasan cosas, ¿no? Y esa es la realidad. Hay dos cosas, yo creo, en este caso que son muy de humanos, ¿no? Muchas empresas no cumplen y no las inspeccionan y no las sancionan, con lo cual yo creo que las inspecciones del cumplimiento del 2% de la LISMI yo creo que no existen en España. En algún momento inspeccionaban más, ya, entonces si no inspeccionan, pues tú no lo haces, ¿no? Si inspeccionas y tú no lo haces y te multas, ya verás cómo lo haces, ¿no? Si llegas al 2, al 5, a donde... Exactamente. Y luego la ley tiene una manera de compensar esto. Si tú tienes una empresa de pilotos de aviación, pues tú no puedes tener discapacidad, porque luego te montas en un avión y dices, pues yo no me monto, ¿no? Pero hay medidas compensatorias que hacen los centros especiales de empleo, que decir, bueno, pues esa empresa para cumplir su 2% se pasa a dinero y contratan del centro especial de empleo las nóminas, la administración, la limpieza de los aviones, el mantenimiento de los aviones. O sea que hay medidas complementarias para que las empresas que no puedan tener discapacitados, que es una de las razones que usan, ¿no? Mi empresa no puede tener personas discapacitadas porque somos una empresa financiera que necesitan, bueno, pues se entiende, pero tú tienes limpieza, tienes mantenimiento, pues tienes nómina, tienes administración, tienes suministro de botellas de agua. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay una voluntad política de que se cumplan las leyes, como tantas leyes que no se cumplen, ¿no? Si hubiera una voluntad de inspeccionar y de sancionar y de obligar a las empresas que cumplan la ley, no te digo que hagan una ley nueva, que cumplan la ley, seguro que se llegaba a un grado mucho más importante de cumplimiento de todos estos temas que son la sociedad los aplaude, ¿no? Sí, pero fíjate, yo creo que también lo que decías, ¿no? Un poco el estigma y un poco del tabú que hay sobre la discapacidad. Yo, bueno, lo que sé un poco es de salud mental y es verdad que hay un porcentaje enorme que no trabaja, pero no ahora, es que no va a trabajar nunca. Y la verdad es que muchas veces dices, bueno, si a lo mejor no pueden tener un trabajo de estrés, de ciertas características, pero otros sí, y son súper capaces de hacerlo, pero es que ya hay tanto estigma sobre ello que es como, ¿cómo voy yo a contratar a una persona que tiene una enfermedad mental?
¿Sabes? Yo creo que también eso es culpa un poco también de la información o de la concienciación que tenemos todos de discapacidad, que no sé si es que a lo mejor no hacemos la labor que tenemos que hacer también todos los que trabajamos en estos temas sociales, que quizá tendríamos que hacer más labor de concienciación a la sociedad tal cual, o sea, pura y dura, ¿no? De estar más de pico y pala diciendo, a ver, que no, que estas personas son capaces de hacer muchas cosas y tenemos que ayudarles entre todos, ¿no? Porque son parte también de la sociedad y creo que también es nuestra obligación el admitirlos dentro de esta sociedad porque, bueno, son nuestros hermanos, padres, madres, no sé, nuestros vecinos. Entonces yo creo que también está un poco el tema del estigma, ¿no? Del estigma y del tabú que hay, sobre todo el tema de la discapacidad. Pues así, y creo que has dado una clave, que es un trabajo de todos, ¿no? Que como sociedad tenemos que hacer cosas, nos tenemos que obligar a hacer cosas, pero tiene que salir de todos, ¿no? Tiene que salir de todos. Yo creo que es responsabilidad un poco, ¿verdad?, de todos. Gracias a los centros de empleo que apoyáis muchísimo, a empresas que bueno, pues que confían en estos centros de empleo, que no sé, ¿qué le dirías tú a una empresa que no tiene ni idea de contratar, porque ha empezado hace poco, no sé qué, no tiene ni idea de contratar a gente con discapacidad, tampoco tiene mucha idea cómo acceder a todo esto? ¿Tú qué les dirías? Que nos llame. Que nos llame, ¿no? Que nos llame, que se lo explicamos y que al final va a buscar una empresa profesional. Hay muchos centros especiales de empleo que son empresas muy profesionales y que al final no puede tener miedo. O sea, al final ellos van a tener una necesidad y nosotros vamos a buscar profesionales cuyas capacidades, ¿no? Hablabas de capacidades, ¿no? Cuyas capacidades se ajusten para que ese puesto de trabajo no sea limitante, sino que realmente se pueda desarrollar plenamente, ¿no? Y que se quite esa venda de los ojos de ese estigma de que parece que al final pues las personas con discapacidad son menos capaces, y no es así, no es así. Lo que sí hay que encontrar es el puesto para que esa discapacidad pues no sea un problema, ¿no? Eso es. Yo creo que lo que salva todos los obstáculos, Ana, son las leyes. Ya. Y que luego se cumplan, ¿no? Es decir, está claro que uno de los efectos colaterales negativos de esta ley de incorporación de personas con discapacidad es que hay determinados colectivos, como la salud mental, que no la envuelve esta ley. Entonces, la ley podía perfeccionarse diciendo, pues el 10% de ese 2% tiene que ser con un diagnóstico de salud mental. Bueno, pues o se coge en vez del 2 y el 3 y el 1% restante se pone. Entonces, si te hacen una ley, tú tienes que cumplirla. Pero si no la cumples Si porque no hay inspección tampoco ni nada, pues pero tampoco. si no hay ley, ya ni la cumple, que es lo que pasa en Reino Unido. En Reino Unido, que nosotros llevamos allí ya una serie de años. ¿Por qué pasa en Reino Unido? Porque en Reino Unido no hay centros especiales de empleo. Entonces, como no hay ley del 2% para integrar personas con discapacidad al trabajo, no hay centros especiales de empleo y no incorpora a nadie. ¿Y qué hacen con la gente que tiene discapacidad? Si realmente pues se quedan no en su casa y le dan un dinero porque se quede en su casa y por su discapacidad. Prefieren eso que integrarles en la comunidad. Le dan el un dinero poco de a subvenciones que llegan a las empresas para que los integren. Con lo cual, lo que te quiero decir, en España hay una ley fantástica que es mejorable según estamos viendo y que se puede perfeccionar. Pero que no se cumple al 100%. Que no se cumple al 100%, pero contigo en eso hay, en el caso de Luis, 6.000 personas que están trabajando. Pues mira, que podían ser 7.000, perfecto, pero hay 6.000 con esa ley. En Reino Unido nosotros tenemos ya 7.000 trabajadores y no tenemos ninguno discapacitado porque no hay ninguna ley que te obligue a tenerlos. Entonces, como no hay ninguna ley, pues las empresas que van, pues prefieren tener a una persona que corre los 100 metros en 10 segundos antes que a una persona que los hace en 10 minutos. Ya. La empresa y las administraciones, que ahí trabajamos con la administración pública. Con lo cual, ¿qué cambia el mundo? Ya. El mundo lo cambia la ley. Y luego, si ya lo cumple la ley, es como jugar a póker y ganar, ¿no? Pues ya es la leche, ¿no? Pero son las leyes las que pueden cambiar la historia, ¿no? Entonces, en la salud mental pasa eso, como no hay ninguna ley que lo ni proteja. alguien que te diga que tienes que obligatoriamente, pues por mucho debate que tenga, por mucha publicidad, por mucha comunicación que haga y por mucho que conozca lo que es una persona con salud mental medicada o no medicada, todo eso no cuaja. Claro. No cuaja. Sin embargo, de la otra manera, te obligan, entonces tú ya te preocupas, Luis se preocuparía, de buscar personas con salud mental, con su discapacidad la que tenga. psiquiátrica, la que tenga, y buscaría a la persona más adecuada y se enteraría de cuáles son las más adecuadas y la ayudaría y la formaría, que es lo que hace con los discapacitados, ¿no?
Bueno, pues este programa se lo podemos poner al ministro, algún ministro, ¿no? Alguna Oye, pues ministra, vamos a ¿no? intentarlo para que lo vean y a ver si creamos conciencia, ¿no? Sí, hombre, Dicho sí. esto, yo creo que tenemos que estar orgullosos en España porque Sí. realmente tenemos Sí. un tipo de empresa que la legislación nos ayuda, que ayuda a que la persona se inserte, ¿no? La persona con discapacidad se inserte, ¿no? Hemos hablado del modelo inglés, que hay otros casos parecidos en Europa, que al final lo que dan son subsidios, le dan un dinero para que la gente se quede en casa, ¿no? Y sin embargo aquí el modelo es, no, tú ponte a trabajar, siéntete, como han dicho antes los testimonios, siéntete pleno, siéntete lleno, aporta a la sociedad, porque al final tú vas a recibir una remuneración por desempeñar un trabajo, con lo cual va a ser productivo para la sociedad, y yo creo que eso es mucho más positivo, ¿no? Además, Sí, cuando una por persona supuesto. trabaja, normalmente después tiene menos problemas médicos, tiene muchas menos otras circunstancias, eleva la autoestima y al final tiene otras muchas menos circunstancias que al final hace que ese dinero que se aporta a las empresas, al final sea Se una inversión, revierte, no sea sí, un sí, coste, sí. ¿no? Así que... Hace más feliz al trabajador y al país. Porque además es una cosa importante que a nosotros nos ha costado muchos años explicarlo, ¿no? Que parece que las ayudas nos quedamos las empresas con ellas. En el caso nuestro y de las empresas que trabajamos con la administración pública, esas bonificaciones, esas subvenciones, cuando hacemos una oferta, nosotros se las descontamos a la administración, con lo cual ese dinero revierte en las arcas públicas. Es decir, Sí, si sí, tú tienes una persona que es discapacitada y te bonifican la seguridad social, ¿no? Cuando nosotros hacemos una oferta, nosotros y todas las empresas, decimos, oye, ¿cuánto cuesta esta persona? Porque esta persona cuesta esto menos esto que lo bonifica la ley. ¿Y quién se beneficia de eso? El ayuntamiento, la diputación o la comunidad autónoma. En definitiva, el usuario de una ayuda a domicilio, el usuario de un mantenimiento de un hospital. Es un círculo mágico. Sí. Es un círculo mágico. Lo dan por un lado y se lo ahorran. Para las empresas que trabajamos con la administración pública. Entonces, yo siempre que tengo oportunidad, y esta es una que me dais, aparte del Centro Especial de Empleo, nosotros llevamos mucho tiempo reivindicando que las normas, las leyes, deberían ser específicas para empresas que trabajan o que gestionan servicios de la administración pública. No es lo mismo Microsoft o Google, o una empresa que hace bolígrafos, o una empresa que hace neumáticos, a una empresa que trabaja con la administración pública y que son funcionarios, servidores públicos, entre comillas, ¿no? Porque tenemos cosas específicas que pueden perfeccionar mucho las leyes generales y que además, si haces un referéndum, insisto, la sociedad las daría como buenas que integráramos a todas estas personas para que hicieran servicios públicos, ¿no? Cosa que no le podemos exigir a Microsoft ni a Google, ¿no? La verdad que interesante y además que, no sé, que según vas hablando se van abriendo como más melones, ¿no? Porque es verdad que según vas indagando un poco y te vas metiendo en el tema, es como que vas viendo más cosas, ¿no? Y ahora estamos ya a punto de terminar. Luis, cuéntanos qué retos, porque seguro que tanto de acción social como de acción empresarial, Integra tiene retos y seguro que son retos y objetivos a corto o medio plazo que son interesantes e importantes. Cuéntanos cómo veis las cosas de aquí a un corto o medio plazo. Bueno, pues ahora mismo el mayor reto que tenemos como empresa y que tienen el 70% de los centros especiales de empleo es el tema controvertido que hemos hablado antes de la iniciativa social, ¿no? Al final, a día de hoy, hay muchas cuestiones muy controvertidas que no están claras y que eso como empresa nos afecta mucho, ¿no? A nivel de convenios sectoriales, a nivel de leyes, porque bueno, ahora está en el Congreso de los Diputados la Ley de Economía Social, y la Ley de Economía Social pretende que los centros especiales de empleo que no son de iniciativa social salgan de la economía social, ¿no? Y no sabemos qué repercusiones va a tener eso. Creemos que eso lo que va a hacer es que va a condicionar las subvenciones a futuro. Por medio de la patronal de CONACET hemos ido al Congreso de los Diputados, nos hemos sentado con los distintos grupos parlamentarios y estarán discutiendo qué es lo que va a pasar con esa ley, ¿no? Pero a nosotros nos preocupa, porque al final, si el 70% de los centros especiales de empleo en España
tienen dificultades para prestar trabajo, pues al final afecta a miles y miles de personas con discapacidad, ¿no? Yo creo que ahora mismo lo que más nos preocupa es la legislación, el cómo está ahora mismo la legislación y las dificultades que nos estamos enfrentando y nos estamos encontrando como consecuencia de esa diferenciación con la iniciativa social. Para mí ese es el mayor reto a día de hoy, ¿no? La ley de contratos del sector público, la reserva de contratos, la doble tabla salarial, la ley de economía social, el proyecto de ley de dependencia y discapacidad, bueno, una serie de cuestiones que van surgiendo y que, bueno, que al final vamos viendo y tenemos la inquietud de que realmente nos condicionen mucho el futuro, ¿no?, de este tipo de centros. Pues bueno, la verdad que ha sido un placer compartir con vosotros esta mesa. Además he tenido un ayudante estupendísimo, don Cristóbal Valderas, presidente de CLECE. Creo que tus aportaciones siempre son súper interesantes. Tengo una todavía para final que dejar. Sí, hombre, es que ahora os iba a decir que dijerais algo del final, pero bueno, que la verdad que estos programas a mí me gustan sobre todo porque yo creo que la gente no sabe mucho de todo esto. No sabe. Y sobre todo, bueno, pues al público que nosotros más nos escucha en Radio Diversidad, pues yo creo que les va a interesar mucho todo esto y sobre todo acercarse a empresas como Íntegra, que no solamente les prepara para trabajar, sino que también lo hace de una forma muy humana, que yo creo que al final, como hemos visto en los testimonios, al final es con lo que se queda uno. Ya no solamente con el tema de que bien que trabajo, pero sino cómo se han comportado conmigo, cómo me han ayudado, cómo me han acompañado, y yo creo que el ser humano, al fin y al cabo, pues al final te queda eso. Entonces, bueno, yo daros la enhorabuena. Cuéntanos. Bueno, yo más allá de, como en este caso estoy más del lado de la moderación que del lado de la empresa, porque Luis lo hace fantásticamente bien, me pongo más del lado de la sociedad, ¿no? Cuando dice qué retos jurídicos, legislaciones. Yo creo que hoy día la sociedad tiene claro una cosa, que hay dos tipos de manera de hacer estos servicios de empresa. Las empresas puras y duras, una sociedad anónima, y empresas que son ONG, que están compitiendo, están entrando en el mercado y hacen los servicios igual, ¿no? Yo creo que hoy la sociedad no quiere una empresa financiera resultadista pura y dura, y yo creo que la sociedad se está dando cuenta que una ONG no tiene capacidad de gestión para llevar a cabo determinados servicios públicos, que es de lo que estamos hablando aquí, no tienen una estructura y, bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que lo ideal es una cosa mixta. Fusionarse. Que es justo lo que CLECE, que es la dueña del Centro Especial de Empleo, llevamos haciendo 25 años. Estamos, no sé si en el centro, pero estamos en un equilibrio entre finanzas, los accionistas están contentos, y acción social. Y eso se va retroalimentando. Claro. ¿Por qué? Porque la sociedad ve, los sindicatos ven que hacemos cosas que no hacen las demás empresas, ¿no? Tienen en cuenta nuestros proyectos técnicos y nos van ayudando a conseguir contratos con este sistema, ¿no? Entonces yo creo que eso es una historia que los que se dedican a hacer las leyes y los políticos tienen que tener en cuenta. ¿Qué es lo mejor para el país? ¿Que todos estos servicios los lleven a ONG? Pues yo creo que no. ¿Que sean empresas duras y duras financieras? Pues yo creo que tampoco. Empresas que sean mixtas, que tengan un equilibrio social y financiero, ¿no? Pues yo creo que está todo dicho, ¿no, Luis? Pues sí, poco más que añadir. Yo daros las gracias por darme esta altavoz y por venir aquí, por contar qué son los centros especiales de empleo, qué es lo que hacemos, cómo insertamos personas con discapacidad y cómo lo hacemos también en particular en nuestra empresa, que es Íntegra, ¿no? Así que muchísimas gracias. Pues darte la enhorabuena por cómo llevas esta dirección general de Íntegra, y bueno, pues yo apoyar y decirles a todas las personas que necesiten un empleo, pues bueno, que se acerquen a Íntegra y que van a estar en muy buenas manos, junto con CLECE, van a estar en muy buenas manos. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias, Ana. Pues nada, nos vamos a despedir, nos despedimos con alguna música, con un anuncio, y hasta el próximo programa de Voces en Conexión. Sintoniza nuestra radio y lleva tu marca a todos los rincones. Dale voz a tu marca y conecta con tu audiencia. Llega a nuevos horizontes con la publicidad en radiodiversidad.com.